El siguiente episodio es presentado por Leader Energy, soluciones de energía solar y GLP. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Anto, muy bien, un gusto estar aquí con vos. El gusto es mío. Te quiero agradecer por estar acá en Agenda Oculta. Hoy es un capítulo muy interesante para mí y espero que para el público también, que como lo están viendo se llama Energías Renovables y vamos a estar charlando de una posible transición energética. Vamos a ver si esto es un mundo de fantasía o no, esto me lo vas a estar confirmando vos. Pero primero lo primero, quiero que te presentes. Por lo que vi, sos el gerente de desarrollos de negocios de Leader Energy. Hice una ardua investigación, siempre hago esto con todos mis entrevistados. Te busqué en LinkedIn y quedé sorprendida por la cantidad de estudios, de títulos, de experiencia laborales que tenés. Así que quiero que me digas vos en primera persona un poquito, un breve resumen de quién sos. Bueno, como me presentaste, Oscar Odón, soy actualmente el gerente de desarrollo de negocios de Leader Energy, una empresa que nos estamos dedicando al desarrollo de lo que es la generación distribuida en Argentina por ahora. Previamente, empecé mi vida profesional a los 20 años. Mi primera carrera la terminé a esa edad, oficial de la Marina, licenciado en Ciencias Navales, mención mecánica. Después estudié Ingeniería de Sistemas. Después estuve haciendo un doctorado en Ingeniería de Software. Pasé al mundo de la electricidad. Eh, de hecho, la empresa que me trajo para Argentina, una empresa que estaba en Venezuela y con ellos vine. Y ahí empecé, digamos, a andar un poco el camino de las energías renovables. Hice un MBA, hice el programa de alta dirección del IAE, entre otras, pero bueno, solo años de experiencia. Bueno, bien, te digo que por eso cuando vi tu LinkedIn me impactó y dije, estamos por el buen camino, estamos entrevistando a la persona correcta. Y justamente de esto vamos a estar hablando, de energías renovables. Y hoy cuando pensaba en el tema, me acordé del segundo entrevistado de este capítulo, perdón, de este podcast, que en un momento menciona que Argentina es un país que lo tiene todo. Y sí, en el norte tenemos energía solar, en el sur están los vientos patagónicos, tenemos energías renovables, hidroeléctricas. Si mal no tengo entendido, un 40% de la energía y la electricidad viene por fuentes renovables. Entonces, si tenemos toda esta capacidad, ¿qué es lo que nos falta para poder empezar este camino de transición energética? Bueno, efectivamente Argentina tiene todo para resumirlo un poco. Actualmente el 49%, según el último reporte de Camesa del año 2025, el 49% de la demanda se cubrió con energías renovables. Ahí cuentan las hidroeléctricas, biogás, biomasa, solar, eólica, etcétera, etcétera. Em, ¿Qué nos falta? Bueno, necesitamos que el país crezca. Necesitamos que en esa medida va a surgir, digamos, la necesidad de no solo de cubrir la demanda creciente con energías renovables, que es lo más rápido, simple y, digamos, ya no diría ni siquiera el futuro, sino el presente. Y a partir de ahí, comenzar también el camino de conversión de muchas de las energías térmicas que todavía usamos, que utilizamos combustibles, el gas en mayor medida, pero todavía se utiliza carbón, todavía se utiliza fuel oil, se utiliza gasoil, que son, digamos, combustibles fósiles altamente contaminantes comparados con el resto. El gas, el GLP, que bueno, en Leader Energy también lo comercializan. ¿Podemos decir que está dentro de esta transición, que de a poco es un intermedio entre ambos recursos o En el no? GLP cae en la categoría de el gas natural para simplificárselo a Sí. la gente, porque el GLP es un gas o un combustible líquido que
que surge a partir de, digamos, del proceso de refinación del petróleo. Es tan limpio o más limpio que el propio gas natural. Lo que pasa es que no es, digamos, la logística, digamos, no es tan simple como la del gas directo. Entonces sí es una energía limpia, es una energía de transición, y al igual que el gas, se denominan energías grises, pero digamos, está para cubrir especialmente aquellas áreas o sectores que por diferentes razones no tienen acceso al gas natural directo. Y retomando a lo anterior, que me estabas describiendo a la perfección nuestro país, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Somos un país rico en materia energética o mal gestionado? Sin hacer juicios de valor, pero Hacelos, creo no hay que, problema, acá podemos hablar de todo. creo que hace falta, digamos, además de tener las cuentas bien equilibradas, de estar, hacer, digamos, lo que el sentido común demanda, digamos. Nadie en su casa gasta más de lo que le entra, digamos, más de lo que gana. Porque claramente entras en un nivel de deuda rápido e inmediatamente vas al verá, entras en default, etcétera, y se te complica la vida. Pero además de eso, hace falta tener una visión de futuro para el país, un plan de país, dónde queremos estar, más allá de las coyunturas. ¿Sí? Actualmente, bueno, está el desarrollo de Vaca Muerta, que no se pensó ahora, viene pensado desde hace un tiempo, pero bueno, si el mundo apunta a que en el 2030 o entre el 2030 y el 2050 la transición ya dejará de ser transición para convertirse en la norma, bueno, Vaca Muerta probablemente no sea el futuro de la Argentina, pues el 2050 está a la vuelta de la esquina. Probablemente no para mí, pero para vos, claramente, el 2050 está a la vuelta de la esquina, es tu futuro, y para ese momento hay que tener, digamos, un diseño de país que apunte a algo que en ese momento esté, digamos, en boga, que genere empleos, que sea la realidad y que haga crecer al país más allá de la actualidad. Bueno, se escucha decir que cuanto más grande es el éxito de Vaca Muerta, más lejos estamos de esta transición energética. ¿Coincidís? Bueno, no diría que estamos tan lejos de la transición energética. Como te digo, buena parte de lo que sale de Vaca Muerta es gas. El gas está denominada como energía de transición. Pero sí es cierto que, ¿cómo decirlo? No nos enamoremos tanto del hecho de Vaca Muerta, porque podemos caer en la famosa enfermedad holandesa, en lo que muchos países petroleros les ha sucedido. Venezuela, el propio Medio Oriente o muchos de los países de Medio Oriente, etcétera, que ahora reaccionan y apuntan hacia otro lado, apuntan hacia el turismo, hacia otro tipo de cosas, pero durante mucho tiempo no significó, o sea, la riqueza petrolera no significó el desarrollo para muchos de los países petroleros. Bueno, otro de los entrevistados de este podcast, el tercero, Rodrigo, nos decía que no es una cuestión de vaca muerta sí o vaca muerta no, sino que nosotros tenemos la capacidad como país de disponer de un montón de recursos. Entonces que deberíamos aprender a convivir con varios de ellos. ¿Esto es así? ¿No? Totalmente. A ver, Vaca Muerta lo podemos ver entre muchas formas positivas de mirarlo, pero esa energía de transición que nos da Vaca Muerta es como que es tiempo que estamos comprando para prepararnos para el futuro. Entonces comencemos ahora a definir qué queremos hacer, cómo hacerlo para poder lograrlo. En lo que se refiere a las energías renovables, no sé, en Brasil, que es nuestro vecino, en los últimos 6, 7 años ha creado 780.000 empleos aproximadamente. España también en los últimos 6 años ha creado 600.000 empleos a partir de las energías renovables, y mucho de eso en la que más me gusta, el concepto que más me gusta, que es el de generación distribuida. ¿Qué sería? La generación distribuida es la generación eléctrica en los lugares donde se consume la energía.
Claro, en la misma locación. Exactamente. Y bueno, eso tiene un sentido porque en este mundo que está altamente urbanizado, digamos, la población está concentrada en los grandes centros urbanos. Bueno, si es ahí donde se va a consumir la energía, es mucho más fácil tratar de generarla en esos lugares para evitar los costos del transporte desde lugares lejanos, etcétera, etcétera. Tal cual. ¿Y es posible en el caso de un lugar urbanizado como es nuestra ciudad, que un edificio tenga paneles solares y podamos solamente depender de ellos? Te estoy hablando de acá, no sé, ni siquiera a tanto tiempo, porque los paneles solares incluso en tu empresa los comercializan, pero ¿se ve como algo tan lejano o es algo que puede llegar a pasar? Porque las construcciones de hoy en día siguen teniendo los métodos antiguos, muy pocas en las que se ven que llevan las energías renovables o incluso tener una huerta en la terraza, como que no se ven esas aplicaciones actuales. Bueno, se están dando, la verdad que desde el 2016 y 16, 18, que se sacaron leyes, digamos, muy, muy interesantes y modernas. De vuelta, reiterando un poco en lo que se refiere a generación distribuida, yo diría que la ley argentina es una de las más modernas del mundo digamos, para no ser demasiado absolutista. Pero ¿Se aplica? es algo que se va aplicando, estamos muy atrás comparado con otros países, desafortunadamente diría yo, porque Argentina tiene, digamos, geográficamente muchos factores que la favorecen. O sea, Bueno, dicen que podrían ser el líder mundial de energía eólica y no estaría pasando. en lo solar, por ejemplo, ¿viste? Si miramos Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, hay un montón de barrios cerrados, por ejemplo, y cada casa tiene una superficie apta para instalar paneles solares, para instalar baterías. No, no va a ser, digamos, ¿viste? No te va a cubrir el todo, el 100%, porque aparte, digamos, en la noche Sí. lo podés suplir con baterías. Las baterías todavía, digamos, tienen algún costo, si bien han bajado muchísimo de precio, pero poderse se puede, se podría, digamos. El tema es el costo. Sin embargo, hoy día, con una ley, como te digo, muy moderna, con los costos de las soluciones bajando a tal punto que el recupero de la inversión se da en la mayoría de los casos, los últimos que yo he evaluado, entre 2 y 3 años. O sea, algo que en el resto del mundo no existe. Claro, porque desde lo económico es verdad que sale más invertir en un panel solar, pero si después vemos el resultado que te da en el transcurso de los años, hace la diferencia. Claro, no sé si sale más, digamos, hoy día es es ¿Cuánto bastante sale? ¿Podemos económico, digamos. decirlo? Y una solución sencilla, digamos, de 4 o 5 kilowatts para una vivienda digamos, sin baterías, estará alrededor de los $3.000, un poco menos, un poco más. Y si incluye baterías, bueno, como te digo, las baterías son un poco más costosas, pero ronda los $9.000, $10.000 por ahí. Pero en general, cuando uno ve el repago, que es básicamente hecho en la cantidad de energía que va a generar el panel solar o la solución de paneles solares versus la tarifa que se está pagando, que en esa tarifa incluimos lo que inevitablemente pagamos en la factura. O sea, no es solo el precio del kilowatt hora que te cobra la distribuidora, es el impuesto tal, el impuesto cual, el otro, el de más allá, el 6%, el 3%, el 1%. Todo eso hace que al netearlo, al compararlo versus la factura, lo que te cobra la distribuidora, el recupero de la inversión esté en 2 o 3 años. Eso significa que de ahí en adelante tienes 50 años de generación eléctrica gratis. ¿Pero cuánto dura un panel solar? Me imagino que han evolucionado, pero antes se decía que había que cambiarlos cada tanto tiempo. No, según las especificaciones de los fabricantes, actualmente los paneles solares en el año 30, el fabricante lo que te dice es que su performance, su rendimiento habrá disminuido en máximo un 10%. Con lo cual, dependiendo de las condiciones de uso, etcétera, etcétera. Pero ponele, más o menos 10% en el año 30. Significa que tienes 30 años más, o sea, 60 años y, Claro.
Y ahí estará, o sea, seguramente los reemplazará más por un tema de novedad tecnológica, Sí. de lo nuevo que venga, que por la obsolescencia del panel solar en sí. Bueno, vos me mencionabas, viste, la nueva ley, de lo que se supone que debería pasar, no sabemos si pasa. En algunos lugares, porque vos me hablabas mucho de barrios cerrados, que es verdad, hay algunos barrios cerrados que tienen energías renovables. Incluso cuando uno va a las islas del Delta, acá en Tigre, hay muchas casas pequeñas que se alimentan de esta manera porque ahí la distribución energética es otra. Pero el tema es la ciudad, porque es factible que ese progreso pase a una urbe. Sí, es factible. A ver, no te voy a decir que el techo de un edificio, también dependiendo de la altura del edificio, etcétera, sea suficiente para montar paneles solares y que suministre la energía equivalente al consumo del edificio. Aparte, las azoteas de los edificios son áreas comunes, Sí. así que nadie se puede hacer vivo y usarla con un propósito particular. Pero la suma de todo, más baterías, más contar que, como vos bien decías, o sea, hay cosas que suenan como a mucho futuro, ¿viste? Como a ciencia ficción. Pero si vemos, por ejemplo, los autos chinos en el último año, la rompieron. Impresionante, impresionante. Y Bueno, acá los próximos estamos que con vengan, los híbridos, pero por ejemplo, nos vamos a España y hay una gran parte de la sociedad que ya enchufa y se claro, olvida de pagar y de llenar el tanque de nafta, que mamita lo que sale hoy. Tenemos porque que también hablar de es el eso. punto de entrada, el híbrido, a la electrificación total. Pero en lo que empiecen a llegar autos eléctricos con cierta autonomía, o la misma autonomía que tienen hoy día, y la gente los empiece a comprar, contar que el auto o vos podés decir que es un auto, o es una batería con rueda, o es una computadora con almacenaje, o es una computadora con rueda, cualquiera de las categorías, digamos, le viene bien al auto eléctrico, así como almacena energía, la puede entregar en un momento pico, ¿sí? Y hay lugares donde ya, digamos, la suma de muchos autos eléctricos, de muchas baterías instaladas en casas, departamentos, etcétera, conforman un gran sistema de almacenamiento. Y ese sistema de almacenamiento, administrado centralmente por un tercero, por una nueva empresa, por ejemplo, puede venderle servicios a las distribuidoras de regulación de frecuencia, de regulación de voltaje, de otros servicios derivados. ¿Viste? En el momento pico que hay mucho consumo, en lugar de los autos consumir energía, los pones a que devuelvan energía a la red. Qué bueno. Y no es, o sea, ya hoy día no es ciencia ficción. En muchos otros países ese esquema está en funcionamiento. Pareciera que acá en Argentina hay un freno y me pregunto por qué, aunque tal vez está bastante a la vista. Siempre me pregunto qué va a pasar con las empresas petroleras de nuestro país. Eh, qué va a pasar cuando pase esta transición? ¿A qué se van a dedicar? ¿Se van a adaptar? ¿Se van a fusionar? Tal vez es eso lo que hace que el cambio sea más lento, Se van transformando. O sea, con la energía. algunas empresas mueren, otras empresas se van transformando. Y de hecho, si miramos, por ejemplo, YPF tiene su división de energía eólica, de energía solar, de generación distribuida, inclusive otras grandes empresas del mundo, Shell, han comprado empresas más pequeñas dedicadas a storage, desarrollo de soluciones solares, etcétera, y van evolucionando, van evolucionando. Les puede costar un poco porque es, digamos, ¿viste? El gran elefante que pasa de repente a tener que tener un esquema más de startup. Pero lo que nos falta, te diría yo, es visión de un poco más de largo plazo. O sea, cuando uno pregunta, cuando uno intercambia en conversaciones, lo que mucha gente te dice, bueno, es que 2 años todavía es largo plazo para Argentina. Pero eso de qué depende, de los gobiernos a nivel estatal, porque viste, siempre dicen que después cada gobierno tiene sus propias reglas y es empezar de cierta manera desde cero, que empiecen a cambiar todo. Es que ese es parte de nuestro gran dilema. Más allá de que, por ejemplo, en lo que se refiere a energías renovables,
desde que se sacaron las leyes en el gobierno de Mauricio Macri, no ha habido cambios. Se ha mantenido. Sí, afectó el financiamiento, afectaron otras variables, pero lo que es, digamos, la base de la ley no la modificó ningún gobierno. O sea, no es que vino uno para decir, bueno, deja esto que ahora yo vengo con otra, sino que se ha mantenido. Pero efectivamente, ¿por qué decimos todos los que vivimos acá que 2 años todavía es largo plazo? Porque, viste, viene el famoso riesgo que definido por allí. Vienen unas elecciones, que tenemos elecciones cada 2 años, y la elección puede darle, o puede dar la sensación de que se da vuelta a todo lo que veníamos trabajando. Y por si acaso ponemos el freno y paramos. Pero lo que me parece, digamos, más crítico es, de vuelta, las grandes empresas se van a transformar, tienen el capital, tienen el músculo, tienen todo. El tema es que no se desarrollen nuevas empresas dedicadas a lo nuevo. ¿Y eso está pasando o todavía no? Acá todavía no, digamos, todavía muchas de las empresas que estamos trabajando, digamos, en este sector de energías renovables son muchas pymes con característica de pyme, digamos. No startup con proyección exponencial, que en otros lugares Claro, a gran escala sí sucede. sí las hay, digamos, ahí, ¿viste? Hay grandes empresas. Después les puede ir mejor o peor. Han habido experiencias buenas, otras no tanto. Hay una empresa que fue de Elon Musk, Solar City, en realidad la fundaron sus primos. Él después la fondeó, se la quedó y la fusionó, digamos, la metió dentro de Tesla, pero fue una especie de gran distribuidora, digamos, ¿viste? Edenor unido con Edesur, dedicado a la generación distribuida de las energías renovables. Hoy día está, no sé, Sunrun y muchas otras empresas, pero de vuelta, en latitud norte. Acá nosotros no hemos podido generar eso por falta de financiamiento, por falta de conocimiento, por el tema de la mirada estratégica, que no puede ser estratégica si no pasa de los 2 años. Y acá también viene el otro factor que es el económico, porque hablamos de inversiones y hoy en día nuestro país, no sé dónde está parado realmente, con distintas proyecciones de lo que nos gustaría, pero bueno, vemos que estamos bastante detenidos y las energías limpias se dice que suelen ser más costosas, tanto para la inversión como para los propios consumidores. ¿Es No, así? solía ser al principio más costosa, pero como te digo, si vemos los últimos 10 años, los paneles solares, el costo ha bajado en cerca del 80%, las baterías 85%. Hoy día, digamos, mucho más barata la energía renovable que la térmica. Por supuesto, si comparamos con algo que es una planta termoeléctrica que ya se capitalizó, digamos, ya se repagó, bueno, también está generando a costo cero, digamos, respecto al capital, pero hoy día es mucho más rápido y efectivo. Si vos necesitas energía rápido, si de repente Argentina creciera más parejo, digamos, y especialmente en la parte industrial, al 3 al 5%, necesitaríamos energía rápido. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Con energía solar y eólica, que es mucho menos costoso que montar una planta termoeléctrica. Aparte, puedes tener una planta solar en 6 meses, una eólica un poco más, pero nada comparado con los 5 años que te va a llevar a construir una planta termoeléctrica. Entonces, en ese sentido, también es mucho más conveniente la energía renovable. Y en nuestro caso en particular, y perdón por el concepto de la generación distribuida, dado que Argentina, digamos, por lo que todos sabemos, y no vamos a ser reiterativos en eso, pero no tenemos acceso al crédito como país, pues es mucho más fácil también que muchos argentinos que sí tienen cierto nivel de ingresos instalen, digamos, poca capacidad de generación distribuida, de paneles solares en sus casas, de baterías, etcétera, y todo eso va a sumar a la red y nos va a dar posibilidad de crecer. O sea, hoy día también sucede que
viene una empresa y se quiere ubicar ni siquiera me voy a ir tan lejos, en un parque industrial en el Gran Buenos Aires y muy probablemente se consigue con que no tiene energía para instalarse. El beneficio de nuestro país es que tenemos grandes extensiones de tierras que algunas no están siendo utilizadas. Y si tomamos, Espacio hay. Claro, pero además si tomamos, mira, del total del consumo, aproximadamente el 47% es consumo residencial. Entonces, si ese número de usuarios residenciales los vamos sacando, no literalmente, pero como descargando al sistema con lo que consumen, que hay algunos, digamos, que tienen altos consumos también, bueno, la energía, digamos, queda, o la capacidad queda libre para que vengan empresas y utilicen esa capacidad. Así que es ideal, digamos, el crowd investment, por llamarlo de alguna manera. En castellano, perdón. No estoy en el mundo de dinero ni empresarial. Digamos, ¿cómo se llama? La inversión de muchos. Ok, listo. ¿Viste? Donde muchos ponen un poquito y hacen una gran bolsa para invertir. Bueno, así, digamos, si cada uno pone de vuelta, el que tiene capacidad pone el granito de arena, instala en su casa, etcétera, etcétera, pues va liberando capacidad para lo industrial y va liberando capacidad para otro. Y bueno, y no hemos hablado tampoco de lo que puede resultar en las comunidades menos beneficiadas, que ahí ¿Cómo sería? Me interesa. Bueno, viste, hay muchos lugares de la Argentina donde desafortunadamente digamos, hay la pobreza abunda y sobre todo, y no la pobreza medida en nivel de ingresos, sino la pobreza estructural. Y hoy día, digamos, si no tenés energía, eres un pobre estructuralmente, digamos, no tienes acceso ni, digamos, a cosas básicas, ni a la radio, ni a la televisión, ni a educación, ni muchas cosas. Proveerle a ciertas comunidades que han habido programas y se ha extendido un poco, especialmente en el norte argentino, donde se instalan, no sé, un par de paneles solares, alguna batería, etcétera, y bueno, eso le cambia la vida a la gente. Por lo menos puedes empezar a escuchar la radio y no como noticias, sino como algo educativo, para aprender, para que la gente, para que se enteren de que hay un mundo más allá de su precariedad. Y eso le da, digamos, hace que la gente eleve las expectativas y a partir de ahí, bueno, se generan cosas virtuosas. Es posible eso y la verdad que no son cosas tan costosas como para no hacerlo. Yo, Oscar, te escucho y me encanta lo que decís y coincido, pero soy bastante ingenua y siento que todo esto va a pasar dentro de muchos años porque sería espectacular que suceda esto, pero pensar que hay algunos lugares donde ni siquiera todavía tienen cloacas. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, como que para llegar a ese estilo de vida, ¿quién sería quien deba invertir? ¿Esto sería a nivel estatal o deberían venir privados que empiecen a poner su granito de arena? A ver, lo estatal no está muy de moda, con cierta razón, digamos, porque viste lo que hemos visto es que los recursos estatales en general alimentan primero a la corrupción y después a lo que deberían alimentar. Lo pienso también como una inversión a nivel económico, ya Sí. ni siquiera porque, bueno, justamente ahora estamos transitando un gobierno que le importa más lo productivo que lo ambiental, ya nos dimos cuenta de esto. Pero digo, si nos ponemos a pensar en una matriz económica, ¿tampoco sería factible? No, totalmente. A ver, este gobierno, más allá del discurso, que creo que probablemente se dicen cosas y en la realidad, digamos, hay otras. Si uno mira los números del Ministerio de Capital Humano, no ha habido, digamos, la desinversión que se supone o de la que se habla que hay. Entonces, va a lo social también. Y la verdad que, bueno, el caso de las cloacas es distinto, es otro tipo de infraestructura, pero el tema de la electricidad es mucho más simple porque la tecnología ha avanzado y hoy día tenemos este tipo de soluciones. Entonces, llevar luz a los barrios, llevar luz a las comunidades, no por llevar la luz, de vuelta, es por cambiar la expectativa.
eso hace que el capital humano, digamos, ¿viste? Si vos sabés que existe, digamos, otro mundo, vos pones la mirada en otro mundo mejor que el tuyo y te propones llegar allá. O mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente, la mayoría, creo que se propone llegar allá, cambiar, evolucionar. Y eso es lo que se le puede brindar. O sea, desde esa perspectiva es absolutamente económico. ¿Y sería más favorable, por ejemplo, en verano, acá no voy a generalizar todo el país, pero hay algunos sectores en donde hay mayor consumo, mayor demanda y suelen haber los famosos apagones? ¿Esto, si tenemos energía solar, pasaría o no? Es lo que te decía, podemos aumentar la capacidad y evitar y sobre todo aliviar las redes de distribución. Porque en generación, como el país, digamos, ha estado, como bien lo ha dicho el presidente por ahí, sin crecimiento desde hace un montón de años, la verdad que no ha habido necesidad tampoco de aumentar mucho la capacidad disponible. Pero, ¿qué colapsan generalmente? Las redes de distribución. Colapsan las redes de transmisión que están saturadas. No hay para transmitir más energía. Así que, aún poniendo más capacidad en lugares remotos, muy probablemente esa energía no se puede despachar porque no hay por dónde transportarla. Entonces es mucho mejor, mucho más factible promover la generación distribuida y que cada quien en casa tenga paneles solares, baterías, lo que corresponda. Si son departamentos, bueno, baterías. Si son casas, paneles solares más baterías. Igual se pueden instalar parques solares en Lugares cercanos. claro, digamos, en la frontera de las redes de distribución y de ahí suministrar energía para que no colapse la red de distribución. Entonces, eso claramente va a hacer que los cortes disminuyan al punto cero, digamos, a que tengamos efectivamente una calidad de vida como corresponde. Y podemos decir entonces que las energías limpias, ya estoy generalizando acá, no solamente me quiero ir a la solar, ¿tienen la misma capacidad de efectividad que una tradicional? Es la misma, digamos, es electricidad a final de cuentas. Sí es cierto que eólica y solar tienen o caen en la categoría de energías variables. Porque el si hay sol, una nube, digamos, claro, disminuye. Sí, la nube no disminuye, claro, no es que se va a ir a cero, pero sí disminuye. Bueno, yo por ejemplo, te doy un ejemplo muy tonto. En mi balcón tengo unas lucecitas que se alimentan de energía solar que me parecen excelentes. Pero bueno, los días nublados o ahora en invierno que el sol pega menos, me dura menos esa energía. No, Claro. Antes la luz yo la tengo, sé que toda la noche y ahora sé que son menos horas. Claro, totalmente. En esas lucecitas seguramente tienes un capacitor que digamos que es como para simplificarlo, es como una mini batería, se carga con la energía solar y en la noche alumbra. Si no hubo luz solar durante el día, claramente no se llenó el capacitor o la mini batería. Con la eólica sucede lo mismo, si no sopla el viento. Entonces, digamos... Es muy regional también. Igual, como podés transportarla, digamos, no hay tanto... No sería tanto ese el problema. Pero sí es cierto que, viste, si te falla el sol y en conjunto la eólica, te quedas sin nada. Entonces tenés que recurrir a otras fuentes, pero están las hidráulicas. Las grandes hidráulicas hoy día no se consideran como renovables porque fueron desarrollos que requirieron inundar zonas, etc. Sí. O sea, causó un daño ambiental importante. Pero de las pequeñas, de las de menos de 50 megas, etc., más la energía nuclear, más el gas como transición. La energía nuclear también podríamos hablar. Hoy día, bueno, porque también la tecnología ha avanzado, ¿viste? Antes pensar en una planta nuclear era pensar en 20 años, 25 años de construcción. Hoy día existen mini plantas nucleares que entiendo, no soy experto en el tema, pero entiendo que pueden construirse, digamos, o ponerse en funcionamiento muy, muy rápido. Entonces, es complementar, digamos, para no... Y además vinieron las baterías, con lo cual cuando sobra, almacenamos, cuando falta, podemos también inyectar desde las baterías. O sea, hay hoy día un ecosistema de soluciones. Digamos, las energías renovables. Claro. Tienen capacidad de almacenamiento. Claro. Pero ¿ese almacenamiento es limitado o cómo es?
Bueno, es limitado porque depende del tamaño, digamos, de la cantidad de baterías, por ponerlo de alguna manera, que colocas. Pero puedes poner muchas grandes, digamos, grandes bancos de batería o lo que te decía, el concepto de eh, eh, virtualmente o digamos, vía sistema, vía red tecnológica, integro la batería, digamos, de cada uno de los residentes de determinada zona o de muchas zonas y conformo un gran equipo de almacenamiento con el que puedo volcar energía en el momento que falte. Así es. Y bueno, desde su empresa, ¿qué es lo que está pasando con los consumidores? ¿Hay cada vez mayor consumidores o ven que hay algún estancamiento? Lo primero que hay es muchísimas consultas. Muchísimas consultas. Hay La verdad que... curiosos. No, no solamente curioso. Hay gente que quisiera, pero bueno, no le dan los números. Ponele, digamos. Como decíamos, falta financiamiento. Hay mucha gente todavía con... Bueno, el ingreso promedio en Argentina, para no irnos a ningún lugar, es todavía bajo, como para quizás afrontar algunas de las soluciones. O la gente simplemente lo compara con, bueno, ¿cuál es mi alternativa? Instalo un sistema solar que lo instalo en el techo, no lo veo nunca, no puedo palpar el disfrute del sistema, o me cambio el auto, lo reparo, me voy de vacaciones. O sea, la alternativa es todavía muy competitiva, por decirlo de alguna manera. Pero los clientes que se comunican con ustedes, ¿que son más, digamos, son residenciales o suele ser más de los sectores del agro? No, yo te diría que hay, considerando, digamos, las cantidades, digamos, las poblaciones, por decirlo de alguna manera, de uno y otro, es bastante parejo. Es bastante parejo. Hay muchas consultas desde lo comercial y lo industrial, incluyendo los frigoríficos, la industria avícola, la industria agrícola en general, ¿viste? Secadoras de granos, procesadoras de aceite, etcétera. Hay muchísimo para hacer. Y también, digamos, hay factores motivadores, por ejemplo, para los que exportan, especialmente si exportan a Asia o Europa. Hay normativas que piden un tracking de huella de carbono o Claro, de los ciertos temas de beneficios. sustentabilidad. Y, y entonces, bueno, esas empresas tienen una motivación adicional porque la alternativa es no exporto. Claro, encarando esto que decíamos antes, la famosa Agenda 2030 o el 2050, pero pasa que ¿viste? El 2030 ya nos está pisando los talones. Claro. ¿Estamos encaminados o todavía no? Es difícil que lleguemos a cumplir la meta que nosotros mismos nos habíamos trazado, digamos que está reflejado en la ley, si no me equivoco es la 26191 o 27191, donde nos proponíamos tener el 30% de energía solar y eólica o de renovables en general para el 2030. Creo que andamos por el 18%, si no me Nos falta equivoco. bastante. Sí, falta mucho, con lo cual, como vos decís, o sea, el 2030 está a la vuelta de la esquina. Es difícil llegar y sobre todo entendiendo que tenemos el sistema de transporte saturado, lo cual no hay mucho, por más que instale, no es económicamente viable instalar porque no hay capacidad para entregar esa energía. Entonces eso es un freno al desarrollo. ¿En transporte por qué lo decís? Los cables, digamos, ¿viste? Los cables que transportan la energía desde el lugar donde Sí. se genera hasta los grandes centros de Claro, es más consumo. costoso eso a veces que... Y es costoso, sí, pero también requiere, digamos, de tiempo, ¿viste? Y planificación. Entonces, los proyectos estuvieron, eh, se cayó, digamos, por los cambios de gobierno, se alejó la financiación que parecía que se acercaba, y bueno, ahí quedaron. Con lo cual, la verdad que no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y si no se puede hacer por, digamos, por lo gubernamental, ¿se podría hacer desde lo individual?
Yo creo que podría, más allá de la meta, sin mirar la meta, habría que eh, darle rienda suelta a lo individual, a la generación distribuida de vuelta, que es inversión particular de industrias, de comercio, de particulares, de personas, y tratar de escalar por esa vía. O sea, como te digo, no sé, el caso Brasil, que está acá al lado nomás, mientras Brasil apunta a llegar al 2030 a 70 gigas, a 70 gigawatts en generación distribuida, nosotros tenemos 170 megas. ¿Qué es lo que hace Brasil distinto a lo que hacemos nosotros? Bueno, hay previsibilidad más allá de... De planificación. Claro, exactamente. Y bueno, y hay de alguna manera promoción, hay educación al respecto. Nosotros no lo hemos hecho con la misma dedicación con la que lo ha hecho Brasil. ¿Qué pasa con la Nosotros, educación ambiental en nuestro país? Desde los ciclos iniciales, primaria, secundaria. Yo por lo menos recuerdo haber ido a la escuela y que nunca, solamente me decían de reciclar algunas tapitas, nada más. ¿Qué pasa hoy en día? bueno, no hace tanto que vos estuviste en la primaria, así que voy a especular igualmente, bueno, no estoy tan metido en el tema, pero en general cuando se habla de temas medioambientales en el ámbito educativo, todo está muy enfocado todavía en el reciclaje, Mm, etcétera, que ni siquiera te diría que lo hemos concretado del todo. O sea, hay lugares, sobre todo los cursos de agua, cuando los vemos, los que tenemos cercanos, no vayamos muy lejos. Yo vivo en Tigre, veo el Camino de los Remeros y siempre hay cantidad digamos, de botellas de plástico flotando que da pena, digamos, que tratemos así nuestros cursos de agua, porque al final de cuentas también es uno de los recursos importantes para el futuro. y Y si así lo casos. tenemos, así lo tratamos, así que creo que falta mucho en ese sentido, falta digamos, que los planes educativos se modernicen, que vayan un poco más encima de esto, aprendiendo y conociendo de lo que son las energías renovables en sus diferentes eh, colores y sabores. Mm. Entonces, si tenemos vamos a hacer una fantasía de que en un edificio, digo edificio porque tal vez hay mucha gente que vive en edificio y no voy a decir que es lo más factible porque hay un montón de realidades, pero sucede. Eh, ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar a que tengamos energías limpias ahí? O mixtas, vamos a ser un poco más realistas. Bueno, yo creo que una de las condiciones ya se dio. ¿Qué sería? Aparentemente, digamos, todo apunta a que el famoso cambio cultural está firme o bastante firme. Sí, o sea, ya creo que todos entendemos que no podemos gastar más de lo que nos entra Tal cual. como país. Entonces, eso es un piso importantísimo, fundamental, porque a partir de ahí, digamos, yo no creo en las promesas de los brotes verdes o de que mañana tenemos inversión o de que todos los inversionistas están, ¿viste?, en la frontera esperando entrar para poner plata en Argentina. Creo que son cosas que se van dando gradualmente, desafortunadamente para nosotros, pero se necesita generar confianza. Y vamos a ver qué pasa. O sea, si el próximo gobierno, independientemente del nombre, del apellido, del color, etcétera, es uno que transmite la idea de que no voy a gastar más de lo que me entra como Estado, bueno, estaremos en buena, o sea, ya podremos planificar por más de un periodo presidencial. Entonces el horizonte de planificación pasa a ser de 8 años. Cuando yo te presente un proyecto que en 2 años lo recupera y a partir de ahí tenés 30, 50 años de energía gratis, esperaríamos que haya un salto hacia las energías y empezar a instalar con muchísima fuerza. No es algo, digamos, que requiera demasiado tiempo. No es Creo algo que imposible. no es para nada. Yo no lo veo imposible. De hecho, creo que se pueden dar cambios muy, muy rápido, no solamente en lo que es la instalación, sino la ley, por ejemplo, nos habilita a que el comercio entre particulares se dé.
Hoy yo le vendo la energía a la distribuidora, o digamos, la distribuidora me la compra, pero yo podría vendérsela a mi vecino o a alguien que esté conectado en el mismo sistema. Total, los electrones fluyen por el cableado. Y eso generaría empresas nuevas. ¿Viste? El esquema del trading entre particulares o peer-to-peer, mucho desarrollo. Todo esto iría, yo tenía un proyecto para hacer esto sobre una plataforma blockchain que te garantiza, digamos, ¿viste? Te da seguridad sobre el origen de la energía, sobre el origen de lo que te pagan, etcétera. Todo esto es posible y es posible en el corto plazo, pero bueno, necesitamos consolidar las condiciones básicas y que vuelva la inversión en Argentina, empezando por nosotros mismos. Ojalá que esto que vos estás diciendo llegue a muchas personas, porque hace falta escuchar para empezar a accionar. Yo ya me voy despidiendo porque se va cerrando esta entrevista, pero antes quiero que dejes un último mensaje para la gente, para un mensaje de positividad, lo que vos quieras. Bueno, mensaje positivo, yo creo que Argentina está en el buen camino, está, digamos, en posición para alcanzar, digamos, a otros que van un poco más adelante que nosotros. Creo que el concepto de la generación distribuida es el gran concepto dentro de nosotros. Es inversión poca entre particulares que la podemos hacer nosotros mismos sin esperar que vengan grandes fondos de afuera para empezar a hacerlo. Y sobre todo porque es poder ofrecerle a ustedes, que son la juventud de este país y que lo van a estar manejando dentro de no mucho, la posibilidad, digamos, de ofertas de trabajo, de desarrollo de empresas, de crecimiento, de futuro, de integración, de ser, digamos, lo que todos creemos que somos desde el corazón. ¿Viste? Ser una Argentina grande, argentinos grandes, ser capaces de darle al mundo lo que tenemos para ofrecer: talento, energía, recursos, etcétera, pero no desde lo primario, sino desde la posición de quien ha agregado valor sobre esos recursos, para que eso se retribuya en bienestar y beneficio para todos los argentinos. Y nosotros como país tenemos mucho que ofrecer. Estoy más que segura de eso. Totalmente. Así que, Oscar, muchas gracias y espero que hayas disfrutado de este espacio. Un gusto estar aquí con vos, Antonella. Muchas gracias.